Hola, ¿qué tal, controleros y controleras? Sean bienvenidos nuevamente a otro video del canal de controlautomaticoeducación.com. Quien les habla en este momento es Sergio Andrés Castaño Giraldo y les doy la bienvenida a nuestro curso de Python para principiantes. A propósito, si esta es la primera vez que llegas a este canal, te comento que tenemos un curso de Python desde cero y si le das clic a esta tarjeta que está apareciendo aquí encima, tendrás acceso a todos los videos desde el primer capítulo en orden. En este video continuaremos entendiendo los conceptos básicos de programación y vamos a entender en qué consisten los tipos primitivos que tiene Python. Así que vamos a ver en qué consisten. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Bien, en este video entonces iremos a ver o analizar cuáles son los tipos primitivos dentro de Python. Ya vamos a ver rápidamente que simplemente son 4 tipos de datos, los cuales vamos a utilizar bastante en nuestros códigos de programación. Vamos entonces que existen 4 tipos primitivos básicos, los cuales vamos a conocer aquí como los datos del tipo entero. También tendremos datos del tipo flotante, datos del tipo booleano y por último datos del tipo strings o simplemente cadenas de texto. Vemos que estos son los 4 tipos básicos que nos vamos a encontrar en Python. Sin embargo, para llamarlos dentro de Python y para reconocerlos dentro del lenguaje de programación, inclusive para transformar de un tipo a otro tipo de dato, dentro de Python vamos a utilizar las siguientes instrucciones que corresponden a unas funciones que más adelante pues entraremos en detalle qué son las funciones. Entonces los enteros dentro de Python se conocen como int, los flotantes como float, los booleanos vamos a conocerlos como bool y por último las cadenas de texto o strings como str. Veamos entonces rápidamente unos ejemplos sobre estos tipos de datos para que nos queden claro qué son y para qué sirven. Primero, ¿qué es un entero? Un entero simplemente es un número. Esos números que son, como su nombre los indica, son enteros, o sea que no tienen una parte decimal. Por ejemplo, el número 8. El 8 es un entero. El número menos 10 también es un entero. Por ejemplo, ¿qué pasaría el 0? El 0 obviamente también es un entero. Entonces están viendo que un número entero es un número completo y el cual pues recordamos que cuando creamos estas variables del tipo entero que son objetos dentro de Python, pues entonces estos serían los datos con los que hemos incluso estado trabajando en videos anteriores. Por ejemplo, el 1457, un número grande, pero también es un número entero. Entonces, ya sabiendo quiénes son los números enteros, ya podemos intuir que los números flotantes son aquellos números que poseen una parte decimal o que poseen un punto flotante. Por ejemplo, el 2.3. Miremos que en Python utilizamos la notación en inglés para denotar que es un flotante, colocamos siempre el punto, entonces 2.3 nos está diciendo que es un tipo primitivo del tipo flotante. Por ejemplo, el número pi, que es 3.1416, también es un tipo flotante, pueden ser también negativos, menos 13.7. Entonces este queda un ejemplo claro de que es un número flotante. Y por ejemplo, si yo coloco un 8, ¿un 8 será un número flotante o un número entero? Pues si coloco el 8, lo coloco aquí, 8.0 también será un número flotante. Entonces Python podría reconocer cuando sea un entero, pues lo vamos a ver así, pero también el 8, a pesar de ser entero, todos sus enteros también pueden ser números flotantes y lo vemos aquí, el 8.0, que es este mismo 8 de aquí, pero en este caso este 8 está reconocido dentro de Python como un int o un entero, en cuanto este otro 8.0 está reconocido dentro de Python como un float. Vamos para los números booleanos. Booleanos son utilizados únicamente en dos valores, verdadero, que lo vamos a reconocer como true en Python, o falso, que es false. Es muy importante que la T siempre debe ir en mayúscula y la F siempre en mayúscula. Entonces ya más adelante vamos a mirar la aplicación que tienen los booleanos, pero nos sirven por ejemplo para preguntar si algo es verdadero o si algo es falso, y es muy útil dentro de los lenguajes de programación. Y por último, los string, que lo recordamos que es str dentro de Python, simplemente son cadenas de texto, que pueden ser cualquier cadena de texto. Por ejemplo, hola. Recordemos que los strings siempre van en comilla simple o en doble comilla. Por ejemplo, nosotros también podríamos digitar un número
8.4. En este caso, el 8.4 no es un número, sino que es un texto, porque estamos juntando el carácter 8, el carácter punto y el carácter 4. Entonces es muy importante que esto aquí no es un número a comparación de los números que sí son aquí en flotante y del tipo entero. Entonces, viendo aquí el tipo string, en este caso el 8.4, aquí ya podremos notar cuál era el error que teníamos en el video anterior. Si ustedes hicieron el reto número 3, recordaban que cuando sumábamos dos números se estaban concatenando en lugar de estarlos sumando. Si no has visto el video donde aprendimos a pedirle datos al usuario con el comando input de Python, entonces dale clic a esta tarjeta que está apareciendo aquí encima para que veas cómo se implementa y veas también los retos que propusimos en ese video. Por último, antes de finalizar, también podemos colocar un string que simplemente sea un espacio vacío, o sea, solo dos comillas. Veamos entonces que en la clase pasada habíamos visto esta función que es input, con la cual puedo mostrarle al usuario un mensaje. En este caso, este mensaje que dice digite un número, el usuario digitaba un número y ese número entonces era almacenado en este objeto o en esta variable que se llama n1. Y hacíamos lo mismo con n2 para digitar un segundo número. Y al final usábamos la función print para mostrar el resultado de la suma es dos puntos n1 más n2. Veamos entonces, por ejemplo, si aquí digitábamos el 4 y aquí digitábamos el 3, que lo veíamos al final del video anterior. Al final, ¿qué pasaba? Nos mostraba que la suma es 43, porque esta función input realmente lo que está haciendo es almacenar este 4 dentro de la variable n1, pero input almacena absolutamente todos los valores como si fueran del tipo string, o sea, del tipo str. Entonces, cuando tenemos dos strings y los mandamos a sumar, simplemente los estamos concatenando. ¿Concatenar qué es? Cuando tenemos cadenas de texto o string, es simplemente juntar los dos textos. En este caso tengo el texto 4 y tengo el texto 3. Esos no son interpretados como números. Entonces vemos que todo está siendo almacenado como un str. Y aquí estamos recordando nuevamente cuáles eran las funciones que teníamos en Python para referirnos a cada uno de estos tipos primitivos. O sea que yo podría utilizar estas funciones para hacer transformaciones o para convertir, por ejemplo, de string a entero o de string a flotante, que yo necesito hacer operaciones con números. O sea que si yo utilizo esta función int, yo podría transformar ese str que me entrega input y transformarlo de un texto a efectivamente un número. Entonces, si teníamos aquí esta concatenación del 4 con el 3, simplemente si al comienzo de la función input colocamos otra función anidada que se llame int, vemos que abrimos aquí en amarillo y cerramos en amarillo. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Input va a capturar este 4, pero input ya sabemos que lo captura como un string, un str. Sin embargo, como va a quedar dentro de esta función int, automáticamente Python hará la conversión de ese string a un número entero. Entonces ya en n1 efectivamente voy a guardar un 4 numérico y lo mismo en n2 guardaré un dato numérico del 3. Y cuando decida usar el print, ahí sí mostraré que la suma efectivamente es 7. Entonces esto era lo que teníamos que hacer para cumplir efectivamente el reto 3 que veíamos finalizando el video anterior. Simplemente necesitábamos utilizar el tipo primitivo, en este caso la función int, para transformar esos datos. Aprovechemos y miremos otras características que nos ofrece la función print. Otra forma de hacerlo es simplemente, por ejemplo, aquí en comillas yo puedo colocar la suma es dos puntos y aquí dentro de llaves, esto lo vamos a conocer como una máscara. Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo aquí con print? Voy a decir que lo que hay aquí dentro de la máscara aquí va a colocar alguna cosa. Para eso voy a colocar punto format y entre paréntesis del format voy a colocar lo que quiero que el print me muestre aquí en este espacio en blanco o en esta máscara. Entonces él va a hacer aquí la suma, nuevamente como tengo el int, esta suma será 7 y ahí me va a mostrar la suma es 7. Por último, veamos otra forma que podemos usar el print y es el printf, que es muy parecida a la anterior, pero en este caso miremos que colocamos nuestra función print, abrimos y cerramos paréntesis, lo que indica que obviamente esto es una función. Inmediatamente después colocamos una f que es de formato, que esto es igualmente a lo que teníamos aquí que era el format. En este caso este printf lo vamos a colocar aquí. Esto ya es más simplificado, creo que este salió a partir del Python 3.6 porque este formato era del Python 3,
que ya vamos a ver en el ejemplo que es mucho más útil utilizar este tipo de formato. Sin embargo, esta es como la simplificación que salió como a partir del Python 3.6 si no estoy mal, donde vamos a colocar únicamente la F, abrimos y cerramos comillas. Entonces en este caso colocamos la suma es y abrimos entonces la máscara, que serían estas llaves, y adentro podemos colocar directamente la variable. Por ejemplo, en este caso estoy colocando las dos variables del tipo entero. Y con eso es todo. Entonces ahí mostraría la suma es 7. Entonces recuerden poner primero la F, abren y cierran comillas y todo dentro del print. ¿Qué tal te está pareciendo este curso de Python para iniciantes? Si te está gustando y estás aprendiendo a programar en Python, entonces ¿por qué no te suscribes a este canal ahora mismo? Y adicionalmente, si te fijas al lado del botón rojo de suscripción, hay un botón que dice unirse. Si te unes a este canal, tendrás acceso a diferentes beneficios dentro del canal y la comunidad de controleros y controleras conocida como la sala de control. Dale clic al botón y observa cuáles son los beneficios de pertenecer a la sala de control. Vámonos para la Conda Navigator. En este caso continuamos aquí en el Spider. Vamos a hacer aquí algunas prácticas dentro de Python. Miremos entonces aquí el ejemplo del caso anterior. Miramos que tenemos el input. En este caso voy a pedirle al usuario un número 1 y lo voy a convertir aquí con int. Hago lo mismo con el número 2 y voy a mostrar la suma de los dos números es n1 más n2 para mostrar que efectivamente funciona. Y la otra forma es simplemente colocar la suma es aquí la máscara .format y dentro de paréntesis del format lo que quiero que me muestre aquí donde están estas dos llaves. Entonces me va a mostrar estos dos mensajes y me tiene que mostrar pues adecuadamente. Si le doy a ejecutar aquí, me va a decir digite el número 1, yo le digo que 4, digite el número 2, le digo que 3 y aquí me va a mostrar la suma de los dos números es 7 y aquí la suma es 7. Y vemos aquí las dos variables que n1 es el del tipo int, n2 es del tipo int, por eso funcionó perfectamente. Inclusive yo puedo decir aquí, decirle por ejemplo a Python que print, abro y cierro, y aquí le puedo decir que me diga el tipo de datos. Si yo no estoy seguro, yo le digo type, esta es otra función de Python, abro y cierro, y aquí le digo, dígame n1 es del tipo qué. Si yo le doy enter, me va a decir n1 es del tipo entero. Por ejemplo, cuando tenía este aquí, vamos a colocar aquí crear un n3, pero quitémosle aquí el int. Si le quitamos el int y ejecutamos este comando n3 igual a input número 3, por ejemplo, vamos a darle enter, me muestra el mensaje, yo le voy a decir 65, por ejemplo. Si le doy enter, entonces ya ha creado aquí en n3 ese número. Y si yo le digo print type, en este caso muéstrame quién es n3 y le doy enter, vemos que utilizando la función input efectivamente n3 es quién, es un tipo string y es por eso que no nos funcionaba en el video anterior si no hacíamos la conversión de entero. Ahora miremos que como ya tenemos aquí en n1 y en n2 el 4 y el 3, vamos a ver otra forma interesante de utilizar aquí este método format utilizando la máscara. Por ejemplo, quiero mostrar la suma de 4 y 3 es igual a 7. ¿Cómo podría mostrar eso en Python? Una de las formas entonces es simplemente separándolo con coma, como lo hemos visto en videos anteriores. Entonces la suma, aquí un espacio, comamos coma, n1 para que me muestre aquí el 4. Entonces me va a mostrar 4, espacio y espacio, n2, 3, espacio, es, espacio, la suma de los dos. Esta es una de las formas. Si lo hacemos así, vamos a copiarlo y pegarlo aquí en la consola. Si le damos enter, va a mostrar la suma de 4 y 3 es 7. Sin embargo, vemos que aquí siempre tenemos que tener cuidado de los espacios para que me quede bien formatado aquí este mensaje. Claro que con coma pues no hay tanto problema porque la coma ya me pone los espacios. Pero otra forma entonces mucho más práctica es utilizar el punto format. Colocamos print, entre comillas simple, la suma de, colocamos la máscara, las llaves y otra máscara, las llaves, es una máscara. Entonces miramos que ya es muy fácil, simplemente aquí en comillas colocamos el mensaje y ahora le tenemos que decir a Python quién va en este espacio, quién va en este espacio y quién va en este espacio. Colocamos punto format
abre y cierra paréntesis. Entonces en el primer espacio va N1, coma, en el segundo espacio va el N2, coma, en el tercer espacio va N1 más N2. Entonces esta sería otra forma de utilizar el print utilizando la instrucción format. Vamos a copiarla aquí directamente en la consola. Si le damos enter, vemos que funciona totalmente igual. Entonces es mucho más práctico colocar aquí los espacios, las máscaras, para utilizar el comando print. Miremos entonces que además de utilizar el format, que en este curso lo vamos a utilizar así, algunos de estos primeros videos voy a utilizar el punto format, que nuevamente les repito es del Python 3, pero también vamos a utilizar la otra que es más simplificada, que eso ya lo empezaremos a estudiar más o menos por allá a partir del video 12, 13 más o menos, que era exactamente igual. Entonces llamamos la función de Python que es print, abrimos y cerramos paréntesis y vamos a copiar exactamente todo lo que teníamos aquí, solo lo que está en comillas. Recordemos que aquí inicialmente comenzamos con la F, copiamos la comilla y recordemos que aquí ahora en la máscara, para darle formato el printf, simplemente colocamos el primer término que queremos que aparezca en esta máscara, le ponemos N1 que ya fue creado aquí le colocamos N2, entonces la suma de N1 y N2 es N1 más N2. Entonces vemos que este es exactamente el mismo print de aquí, el mismo formato, solo que aquí ya es más simplificado, solo colocar la F y aquí dentro de la máscara pues colocamos la variable que deseamos imprimir. Nuevamente si le doy a ejecutar, vamos a ejecutar todo esto. Entonces le decimos número 1 es 4, número 2 es 3 y vemos que efectivamente aquí es exactamente lo mismo. La suma de 4 y 3 es 7, utilizando entonces la F. Entonces aquí en este curso vamos a utilizar estos dos formatos cuando queramos exponer algún resultado así que vaya combinando como oraciones, porque es la forma más adecuada entonces de mostrar nuestros resultados. Adicionalmente, si quieren explorar más adelante, pueden buscar que ustedes pueden hasta definir formatos aquí dentro de este print format, que lo pueden hacer también en este de aquí de formatos. Por ejemplo, vamos a copiarlo aquí en la consola. Vamos a suponer que aquí el N1, esto es un entero, pero supongamos que yo le pongo 2 puntos y quiero que me lo muestre con 10 espacios. Si le doy enter, vemos la suma, me muestra los 10 espacios, 4 y 3 es 7. Entonces esos son métodos que tiene el formato, lo pueden buscar ya en internet. Por ejemplo, si le coloco aquí repetimos, si en lugar de 10 espacios quiero que este 4, que era el N1, me aparezca aquí en la mitad, entonces le pongo aquí el gorrito de exponencial y vemos que aquí ya me quedaría en la mitad de los 10 espacios que le dijimos que lo colocara. Si queremos que todo lo alinee, por ejemplo, si queremos que lo alinee a la derecha, perdón, entonces sería como esta especie de flechita, entonces coloca todo y lo alinea a la derecha. Son entonces formas de mostrar nuestro resultado, pero lo más importante entonces vemos cómo son dos formas que nos presenta el Python. Si estás estudiando en una facultad de ingeniería, te comento que además de aprender Python, sería muy interesante para ti también aprender a programar en MATLAB, el cual es un software muy potente para el análisis de datos y problemas de ingeniería. En este canal tenemos un curso completo de MATLAB y si le das clic a esta tarjeta que está apareciendo aquí encima, tendrás acceso a todos los videos desde el primer episodio. Por último, veamos que, por ejemplo, se crea una variable que se llama nombre. Recordamos que si quiero almacenar un string, yo podría decir Sergio. Y entonces se crea una variable del tipo string, porque le puse comillas, que se llama Sergio. Si yo coloco aquí nombre, vemos que es Sergio. Yo entonces a nombre, ya vimos que podemos concatenar aquí, por ejemplo, en N3 que es 65 y Sergio. Simplemente era nombre más N3 que es un 63, entonces estoy concatenando o juntando Sergio 65. Vemos que también con string, por ejemplo nombre, yo puedo multiplicarlo por 3. ¿Qué pasaría si yo multiplico un string que es Sergio con un 3? Simplemente va a aparecer Sergio 3 veces. Y por último, por ejemplo, yo tengo un número flotante, coloquémosle n-f, coloquémoslo en string, por ejemplo 3.1416, que es pi. Entonces ese es un número, ese no, realmente no es un número, es un texto y yo no podría hacer cálculos con él. Entonces una forma de transformar ese string, si yo coloco aquí print, si
y le digo a Python que me muestre el tipo de NF, obviamente me va a decir que ese es un tipo string, entonces yo no podría hacer cálculos con él. Entonces yo aquí, por ejemplo, en el propio NF, yo puedo hacer la transformación y le voy a decir, no, transfórmame ese string a un flotante. Entonces simplemente le coloco el float para transformar ese string y del mismo NF, entonces le estoy diciendo NF que es un string, transfórmelo a flotante utilizando aquí la función float y guárdelo de nuevo en NF. Entonces si le doy enter, voy a mirar ahora quién es NF, ya voy a ver que me aparece 3.14, no me aparece sin las comillas, inclusive puedo decirle print type NF para que me muestre el tipo de NF y ahora ya me muestra que es flotante y anteriormente pues me mostraba que era string. Y ahora yo puedo, por ejemplo, hacer print NF y puedo hacer, por ejemplo, una multiplicación por 3 y me va a decir que NF es 9.4248. Con esto entonces ya hemos visto varias funciones del print y ya vimos cómo funcionan los 4 datos primitivos de Python. Suscríbete a este canal para que sigas aprendiendo más sobre Python. Te hago la invitación de que sigas viendo nuestro curso de Python para principiantes dándole clic a la lista de reproducción y con eso nos vemos en nuestro próximo video. Que estén muy bien. Hasta luego.